Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a un video del canal. Bueno, oficialmente tenemos nuevas noticias importantes que pues espero que esta vez por parte del pues grupo de Activision tengamos nuevas noticias que pues valen completamente la pena. Primera noticia que vamos a dar rápidamente, la actualización nueva, mejorada, actualización grande, un poco moderada para vamos a ver si logra solucionar todos los aspectos posibles que estuvimos hablando el día de hoy, básicamente en el primer video de Warzone Mobile que tuvimos, exactamente hablando sobre el tema, pues, sobre calentamiento, sobre el tema de que muchos dispositivos están siendo destruidos actualmente por el tema de optimización, pero luego recalcamos de que actualmente la nueva actualización que hubo en abril mejoró mucho ese aspecto, básicamente era antes de esta actualización y posteriormente a la actualización que viene en mayo. La actualización de mayo posiblemente estará llegando entre el 10 al 15 de mayo, ya para que lo sepan, estaremos trayendo completamente el APK y cómo descargarlo y pues todo básicamente para que puedan probarla, a ver si hay mejoras redundantes, que al fin y al cabo lo más importante es que sí, habrá una actualización. Esto lo ha confirmado completamente ya la cuenta oficial de Call of Duty Warzone Mobile en Twitter, que tendremos una gran actualización en mayo, que es básicamente la actualización que siempre viene a medio de temporada, que es una actualización grande, enorme. Ellos han comentado que sí, es una actualización que va a traer muchos detalles, completamente con el feedback de la comunidad. Se han percatado de todo el feedback que les han dado, todos los comentarios posibles acerca de ello, de todo lo que va actualmente Warzone Mobile, todos los problemas que han recibido, como el sobrecalentamiento, como la estructura actualmente de los dispositivos móviles, en qué dispositivos móviles pueden correr y posiblemente dispositivos compatibles o demás compatibilidades que pues básicamente de eso va, o sea, tratar de meter algunas cosas o aspectos posibles del mismo que traen algunas buenas cosas, algunas malas, ya veremos. Espero de que no caguen completamente el aspecto del mismo de Warzone Mobile, me refiero en el sentido de que lo que ha pasado actualmente con Warzone Mobile, que mejoran algunas cosas, terminan cagando en otras, pero espero de que esto vayan puliéndolo y vayan mejorándolo en muchas cosas relativas, porque, o sea, obviamente todo puede salir bien o puede salir mal de alguna o que otra manera, teniendo en cuenta de que el juego, pues sí, o sea, tiene que ir mejorando. Incluso esperamos esa ayuda de Qualcomm, que va a tener mucha repercusión conforme al medio, que está bien, muchas cosas a tener en cuenta. Yo he venido jugando Warzone Mobile, lo he viciado a muerte, incluso saqué muchos camuflajes también dentro de Warzone Mobile. Pues básicamente, por ejemplo, aquí tenés que me estoy sacando los poliatómicos en Warzone Mobile, y aquí ando la STB versión ametralladora ligera, tranquilamente, o sea, el auge ametralladora ligera, que le andaba sacando los headshots para el poliatómico. Y pues ya te digo yo he probado Warzone Mobile en dispositivos Apple, en dispositivos Android, obviamente donde va mejor es en iOS. Eso pues todo el mundo lo sabe, creo que todo el mundo, la gente que tiene al día de hoy Apple, pues sabe que va mucho mejor el juego al día de hoy en Android. Pero es lo que yo comentaba hace poco, que si el juego termina yendo así de bien, o sea, básicamente y mejoran los gráficos, yo sé que hay gente que le mama los gráficos, a mí pues no creo, porque al día de hoy lo más seguro es que le metan más iluminación y que termine jugando el juego a 90 cuadros por segundo, 60 FPS o algo por el estilo, y los gráficos me vale madre que estén tan bajos, pero al menos el juego me va a ir súper fluido porque gasta más batería, en fin, cositas, menos cositas más, ustedes ya la saben. Ok, eso hablando en detalles, teniendo en cuenta los aspectos posibles. Y otra cosa muy importante y muy compleja sobre Warzone Mobile es que la gente tira mucho hate, es normal. Mucha gente dice juego muerto, pero en realidad ni siquiera, no es por eso, es porque a ellos no les corre el juego, básicamente porque tienen un dispositivo gama media. Y no vas a poder forzar un dispositivo gama media el día de hoy en un juego que literalmente no creo que se vaya a poder jugar gama media hasta que salga por lo menos el lanzamiento global o incluso mucho después. Así que no fuerces tu dispositivo, porque literalmente lo que te va a pasar es lo que he comentado en el video anterior, que puede ser facultativamente muy mal para ti. Entonces yo recomiendo tener paciencia, y si no puedes jugarlo no juegas. No sé, tenés el Free Fire, loco, y tenés el COD Mobile, o sea, tenés más juegos que puedes jugar. Tenés el Project Blue Strike cuando salga oficialmente en mayo. Y sí, o sea, tenés muchas cosas en las cuales podés jugar con tu dispositivo gama media. O sea, nadie te está exigiendo que juegues Warzone Mobile. Si no lo quieres jugar, pues GG, andate a otra y espera que salga en el lanzamiento global cuando ya esté un poquito mejor optimizado. Si no, estamos esperando mejor para la gente que tenemos dispositivos gama media alta, gama alta o gama premium, que podamos probar completamente estas betas, dar nuestra opinión, que sea una opinión completamente radical, pero que no sea excesivamente ofensiva o algo por el estilo, sino en el tema de que probemos una mejoría del mismo juego. O sea, me refiero de que si vamos a hablar, que hablamos congruencias, porque esto va a ayudar al equipo a que puedan mejorar completamente el aspecto de Warzone Mobile en lo que va actualmente, que lo sabemos muy bien. El juego no se va a cancelar ni tampoco va a reiniciar lo que es la experiencia, porque recuerden que todo lo que son niveles, armas, armero, skins, va de la mano con Warzone 2 y Modern Warfare 2, así que no van a reiniciar nada. A decir de esto, pero esto me quita mucha experiencia a mí, que yo no lo puedo jugar al 100%, porque lamentablemente yo me voy a hacer malo. La verdad es que no, o sea, no te preocupes, porque el sistema de progresión da igual, o sea, el sistema de progresión de este juego es lo mejor que existe, o sea, no es como en COD Mobile, no es como en otros Call of Duty, o sea, literalmente subir las armas es súper fácil, subir de nivel es súper fácil, subir el pase de batalla siento que es súper fácil, o sea,
diablo, o sea, si en Warzone Mobile metieron hasta un bordón de experiencia más degenerado de lo que existe actualmente para subir armas y subir skins, subir pase de batalla y demás, cosa que no existe ni en Modern Warfare 2 ni en Warzone 2. Entonces ya te digo yo de que aquí no vas a tener ningún problema cuando el juego esté global. Es más, en una semana te aseguro que si te pones la madre viciada vas a tener todas las armas al máximo y ya en la segunda semana te vas a ir sacando el oro y posiblemente en un par de meses tengas el Orión si vas por el Orión. O sea, ni te vas a complicar. Créeme, yo no me compliqué nada, me la llevé al suave y me saqué el Orión básicamente en una semana. Y eso cuando me puse en modo serio, que fue cuando dije yo, bueno, o sea, imagínate, me saqué, sin mentirte, me saqué más de 40 camuflajes poliatómicos en un día, o sea, imagínate. Y platinos en un día me saqué, creo que mi récord en un día fue de 20 y la madre, 25, 20 por ahí. Y estaba hablando que son tiros lejanos. Y en Warzone Mobile. Y luego, bueno, en Warzone Mobile y Modern Warfare 2, porque algunos tiros lejanos dicen mejor en modo extremo, que era más sencillo, utilizar los francotiradores. O sea, ya te digo yo que este juego va muy bien. Ahora, la actualización va a enfocarse completamente en muchos aspectos. Entre ellos, mejorar los errores ya conocidos. El ADS ya se solucionó. Espero que esto traiga alguno que otro sobrecalentamiento, pero la nueva actualización que va a llegar para mayo, espero de que sí sea algo factible, porque si no la gente se va a molestar. Y ya sabemos cómo la gente que se molesta así por la cara, es normal, o sea, es normal, yo lo entiendo, es normal que tú te molestes, que digas, bueno, lamentablemente me estafaron o algo por el estilo, pero bueno, o sea, ya te dije, desarrolla este juego porque es complicado y yo creo que lo que está pasando actualmente en Activision, básicamente es que no tienen mucha experiencia en juegos de dispositivos móviles y es lo que yo les comentaba, van a tener que pues contratar gente, ingresar más gente que sepan completamente del medio de ámbito móvil. Es más, yo honestamente preferiría que gente de Lightspeed o gente que ha trabajado en PUBG Mobile o ha trabajado en COD Mobile ya esté trabajando con Activision en Warzone Mobile para que mejoren completamente y logran pulir este juego. Porque son gente que tiene mucha experiencia y que ha logrado tener dos juegos al día de hoy del medio de dispositivos móviles que son juegos AAA, pero que tienen una optimización muy viable y estable al día de hoy para dispositivos móviles. Es lo más rentable. Bueno, creo que habiendo dicho eso, creo que he sido muy conciso y preciso. Recuerden, la actualización estará llegando del 10 al 15 de mayo, posiblemente. Esto es una obviedad, ya que incluso en Modern Warfare 2 nos han confirmado actualmente que en 13 días, bueno, 12 días estará finalizando un evento, y ese evento normalmente siempre finaliza cuando llega la mediada temporada, y la mediada temporada estará llegando entre el 10 al 15 de mayo. Cualquier cosa yo los mantendré al tanto y les informaré cuando salga oficialmente esta actualización. Así que no se pueden preocupar porque todo va a salir de buena manera y esperemos de que todo salga muy bien. Bueno, habiendo dicho eso, muchas gracias por el apoyo. Nos vemos en el siguiente video de Warzone Mobile. Espero como siempre traerles la mejor información, lo mejor detallado como siempre. Muchas gracias por el apoyo y por todo el cariño que recibimos aquí en el canal. Nos vemos hasta la próxima. Mi nombre es Deso32, gracias que todos me los acompañe. Hasta la próxima. Adiós.